Nuestro grupo expondrá las imágenes nahuatl que relatan la conquista de México, específicamente la muerte de Moctezuma y el gobernador de Tlatelolco. Está conformado por Eileen Villarreal, Osvaldo Ortiz, María Alejandra López y Andrés López. Para este análisis, primero expondremos qué muestra la imagen a analizar, qué significa, luego expondremos qué diferencias hay entre lo que cuenta la imagen y la columna en náhuatl y la columna escrita en español. Para ello usaremos las traducciones hechas por John Lockhart. Luego explicaremos qué simbolismos están presentes dentro de la imagen para luego concluir. ¿Qué cuentan estas imágenes y qué significan? Estas imágenes cuentan, guiándonos del artículo elaborado por Manon y Kerpel, y imágenes de la conquista de México, y el Códice Florentino elaborado por Sagún Bernardino, seguimos la historia de la muerte de Moctezuma e Izcoatzin, hechos que suceden luego de la cruda matanza de Toscalt, que terminaría con la expulsión de la Armada Española. Consecuentemente, Moctezuma aparecería muerto en la orilla del mar junto al gobernante de Tlatelolco, los cuales estuvieron juntos en la prisión, y luego en las imágenes seguiríamos el proceso de cremación de estos dos. ¿Qué significan estas imágenes? Empezando con la simbología que contienen estas imágenes, una de las imágenes se encuentra coloreada, en representación de los códices mesoamericanos. La segunda imita los grados en las Biblias ilustradas. Tratan de ser como un espejo que se contrastan, los cuales tienen su secuencia, y ambas presentan el cuerpo de Moctezuma tomado de hombros y piernas por dos individuos, en cada uno son diferentes. Podemos inferir que son diferentes debido a su código de vestimenta. Unos son españoles debido a la armadura que llevan y otros indígenas por los atuendos que llevan. En la posición está llevado Moctezuma, es la representación directamente del sacrificio humano, del hombre cautivo y el hombre que se sacrifica para un nuevo comienzo. Bueno, ahora para entender las relaciones entre las imágenes y los textos correspondientes, leímos las traducciones hechas por John Lockhart, de la columna en náhuatl y de la columna en español. Al leerlas nos dimos cuenta de lo siguiente. En la imagen es claro que los españoles disponen del cuerpo de dos grandes guerreros, que luego son encontrados por indígenas. Sin embargo, cada uno recibe un rito funerario distinto. Esta distinción en las exequias de cada uno no es explicada en la columna escrita por Bernardino, es decir, la escrita en español. Pero si leemos la versión en náhuatl, traducida por Lockhart, esta distinción se hace evidente. A Moctezuma se le hace una pira funeraria común y corriente en el lugar donde fue encontrado, porque, como queda claro en la columna en náhuatl, era cruel y poco querido por los nahuas. Mientras que al gobernador de Tlatelolco sí se le lleva a un lugar sagrado y se le entierra como un noble náhuatl. Eso se evidencia en cómo a uno simplemente lo ponen en el suelo, le ponen las piras y pues lo queman. Mientras que al otro sí, como se evidencia en la segunda imagen que se está proyectando, se le pone pues una vestimenta sagrada y se le llora. Mientras que el otro, si ven aquí, no hay nadie que realmente lo esté llorando. Entonces, esta fue la distinción que hay entre la columna náhuatl y la columna escrita en español, que te deja claro el por qué hay una diferencia. La columna náhuatl deja claro por qué hay una diferencia en el rito funerario. En la que está escrita en español, esta diferencia no es tan clara. Y lo que tienen en común es ambas columnas es que sí se deja claro, o sea, es como que el relato de los hechos como son. A ambos los españoles los arrojan al agua, los encuentran
y les dan un rito funerario. Entonces, para continuar con la explicación de las imágenes, si analizamos lo que cuentan las imágenes, en el primer recuadro observamos la representación de la muerte de Moctezuma, flotando entre aguas turbulentas. Inferimos que es arrojado por dos españoles, debido a que sus vestimentas icónicas, por ejemplo, el del lado derecho, un soldado con armadura metálica, y el del lado izquierdo, un caballero. Asumimos que era de alto rango porque tradicionalmente los españoles en la conquista cubrían su cabeza con gorras, boinas y sombreros adornados con plumas, joyas o medallas. La presencia de color en el recuadro se relaciona con la tradición nahua, evocando al tiempo mexica y sus libros sagrados. Entonces, en el segundo recuadro, por lo que cuenta el Códice Florentino, dos nahuas tomaron a Moctezuma vestidos con capas, descalzos, a diferencia de los personajes del recuadro de arriba, podríamos decir que pertenecían a los sacerdotes de Copulco. Toman el cuerpo de la orilla del mar, elemento relacionado con las tradiciones simbólicas de los nahuas por su consideración al lugar como la entrada al inframundo y en los mitos de creación asociados con la luna y Venus. Magaloni comenta que era un lugar cargado de connotaciones mágicas, porque adquiere una pictografía que su coloración va de blanco y negro, relacionado a la tradición española con el grabado europeo. El cuerpo en este recuadro icónicamente podría tener semejanza a la posición de Cristo en la cruz. Su cuerpo rígido, herido por hombros y rodillas, relacionado entonces a la presencia de símbolos cristianos de la tradición europea. En esta imagen, el recuadro inferior se relaciona a la tradición simbólica del Nahuá frente al rito funerario. A diferencia de la imagen donde observamos a Moctezuma, como mencionaba mi compañero, con el cuerpo extendido para su incineración. El cadáver de Itzcoatzin estaba en posición sentada, con las rodillas pegadas al pecho, envuelto en una manta de algodón y cuerdas, relacionado a la manera convencional prehispánica para realizar el acto fúnebre. Entonces, ¿qué relación establecemos entre los conceptos estudiados de los estudios visuales y el proceso de la producción de las imágenes analizadas? Inicialmente nos preguntábamos por qué nuestras imágenes tenían dos recuadros. Observamos cómo el cuerpo es arrojado por dos sujetos distintos y en la otra imagen el ritual de la muerte se realizaba de manera distinta. Recordamos entonces entre los conceptos estudiados el recurso de contraste y yuxtaposición que fue mencionado por Diana Magaloni. Ella comentaba que la tradición Tracuiloli utiliza la estrategia visual de generar contraste entre dos imágenes para que se cree un ulterior mensaje. En otras palabras, se refiere a la práctica de colocar elementos visuales opuestos o diferentes en proximidad para resaltar sus diferencias o generar un efecto dramático. La yuxtaposición, en cambio, implicaba la colocación cercana de elementos distintos para que interactúen entre sí, generando nuevas interpretaciones o significados. En acuerdo con estos conceptos, los recuadros en las imágenes se yuxtaponen no solo en lo que cuentan, por la presencia de elementos simbólicos de los españoles y de los náhuatl, sino que también contrastan en el modo de escritura, pintura, es decir, tienen estilos pictóricos distintos. En el recuadro donde el cuerpo es cargado por personajes náhuatl, la presencia de color se evoca a los códices prehispánicos, los mesoamericanos, simboliza la era méxica. Ya en el segundo recuadro, una pictografía que refiere las normas visuales de los grabados religiosos europeos, por la ausencia de color y la vocación a la posición del cuerpo muerto de Jesús. Para la asociación de estas imágenes, según Magaloni, eran necesarios los recursos de yuxtaposición y contraste. Para finalizar, podríamos incluir estas imágenes entre dos estrategias narrativas que ella utilizó para el análisis pictográfico de la conquista de México. La imagen en la que observamos elementos de tradición simbólica de los nahuas, como la alusión a sus dioses e incineración ritual, el cual alude a códices prehispánicos, estaría ligada a la tradición tlacuiloli, el cual va más apegada a la forma tradicional de escribir mediante pictografías ligadas a fechas calendáricas o orden cósmico.
mientras que la imagen donde observamos elementos relacionados a las tradiciones simbólicas y pictóricas españolas y europeas, como los grabados religiosos, harían parte de lo que Magaloni llama los nuevos tlacuiloque, que evidencian una nueva estrategia simbólica y plástica que incluyen estilo pictórico occidental y símbolos cristianos. Muchas gracias.